Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora. Y al inicio de este espacio informativo le comentábamos sobre la problemática del agua que se vive aquí en la capital de Sonora. No es un tema nuevo, es un tema que ya tiene muchísimos años poniéndose sobre la mesa de conversación. Todavía no pues hay resultados concretos que realmente ayuden a cuidar, proteger y de distribuir de la manera adecuada el vital líquido. Para platicar justamente sobre ese tema, ya tenemos en la línea telefónica a Aurora Paz Espadas. Ella es doctora en Ciencias Ambientales, académica de la Estación Regional Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM e integrante de la Mesa de Agua de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Aurora, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elena, y a todo el público. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por aceptar esta llamada. Y bueno, sobre este pues documento, este análisis de datos que hace Hermosillo, ¿cómo vamos en cuestión de la gestión del agua en Hermosillo? ¿Cómo estamos en este momento? Crisis, retos y oportunidades de la gestión del agua describe como un trabajo de concientización, de análisis por parte de los integrantes de la Mesa del Agua de Hermosillo, cómo vamos, y abarca diferentes aspectos, ¿verdad? Es un problema, como ya lo habías mencionado, en el que se ha detectado, pero necesitamos aterrizar los puntos principales, ¿no? Entonces se han detectado retos institucionales, retos en la operación del servicio, retos en el tratamiento y el reuso del agua, ¿verdad? Esto nos dice entonces que tenemos, para hacer como una síntesis, probablemente lo más importante sería decir que tenemos una gran demanda de agua, ¿verdad? Necesitamos demasiada agua, hay poca, tenemos que utilizar agua subterránea, el agua superficial a veces no alcanza, y a veces tomamos más del agua que necesitamos, ¿verdad? No se están recargando los acuíferos, y esto sumado a que a lo mejor no sabemos con exactitud cuánta agua es eso, ¿verdad? La medición, el tener los números, tanto desde qué volumen extraemos, cuánto estoy utilizando en la casa, ¿verdad? Cuánto estamos teniendo y cuánto se está tratando. Esa agua que utilizamos debe tener un tratamiento para que pueda ser reutilizada y ayudar de esa manera a establecer un equilibrio donde estemos en un balance que sea positivo, ¿verdad? Últimamente estamos en balances negativos, tenemos más extracción, utilizamos más de lo que realmente hay. Entonces, es un poco, en grandes rasgos, es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Claro, y en ese sentido yo creo que es también muy importante considerar cómo es el panorama general de Hermosillo con todas sus aristas, desde las cuestiones climatológicas, que sabemos que es una región que hace muchísimo calor, que hay escasez de agua en este momento. ¿Ustedes hacen algún análisis comparativo con otros estados o quizá otros municipios de la República que tengan características similares al estado de Sonora, Hermosillo específicamente? Se centró justamente en Hermosillo, aunque hemos de decir que para poder colocar Hermosillo también hablamos de la cuenca, ¿verdad? Agua, ¿de dónde viene el agua? Nosotros hablaba sobre el agua superficial, pero también existe algunas construcciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el acueducto que nos trae agua y que se resolvió un poco esa falta de agua superficial con el acueducto Independencia, pero tenemos el agua subterránea que extrae entonces acuíferos de la costa, de la Mesa del Seri, de la Victoria. Se hizo un análisis principalmente de dónde se extrae y la situación en Hermosillo, ¿verdad? Por supuesto que podríamos pensar en algunos otros estados, pero en cuanto a lo mejor en cuanto a la administración de los organismos operadores y demás, pero la situación en Hermosillo se particulariza porque tenemos condiciones, como bien nos decía, a veces estamos extremos, ¿verdad? Años dependemos en los que no hay demasiada precipitación o hay una estacionalidad, la lluvia 3 meses del año podemos esperar lluvia y depende, ¿verdad?, de si el año es un año, pues digamos que benigno con nosotros y llueve lo suficiente, y ha habido años en los que ya hemos visto que
no se ha recibido una cantidad importante que nos ayude a mantener los niveles que se esperan de agua. Entonces eso hace un poco difícil en cuanto a hacer estas comparaciones e incluso las predicciones, ¿verdad?, de cómo va a resultar cada año. Claro, y en ese sentido, incluso considerando el año actual, este 2022, donde se pronostica que va a ser un año de mucha sequía, eso también es interesante y sobre todo el hecho de que pues no hay una buena gestión en este caso por parte del ayuntamiento o la distribución del agua, el cuidar cuánto se gasta, cuánto no se gasta, quién está consumiendo, cuánto se le está cobrando, que eso va a ser muy importante también para reparar el alcantarillado, que es pues un área también donde se pierden muchísimos litros de agua. Que has mencionado, Selena, hay un costo, ¿verdad?, asociado a esta extracción del agua, a su conducción, la distribución, después la colecta del agua que ya se utilizó y su tratamiento, ¿verdad? Todo eso es un costo que está asociado. En todos los puntos hay que cuidar el agua, que no se pierda en ninguno de los puntos, porque es muy valioso desde la extracción, pues tendríamos que ver que no se desperdicie, no hablando solamente de la gotera de una casa, sino, como ya bien lo mencionabas, una fuga en una tubería, y durante cualquier momento debemos de cuidar ese líquido, porque es demasiado valioso para poder tenerlo, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, hay que, como decíamos, medir, ¿verdad? Si todo el volumen que estoy extrayendo, pues tiene que ser a lo mejor el mismo que pueda yo devolver como agua tratada, y tener un balance que cierre como con los números, ¿no? Estar tratando de que exista, y eso solo se va a lograr con una buena gestión, una administración, un control, y saber, como ya bien lo decías, la medición, cuánto gastamos, cuánto cuesta el tratamiento, cuánto cuesta la conducción, y entonces saber también a ciencia cierta, si tan solo preguntáramos cuánta agua utilizamos en casa cada quien, ¿no? A lo mejor sí tenemos idea, a lo mejor no, y eso hay que extrapolarlo a decir, bueno, sí realmente podemos trabajar juntos, gobierno, instituciones, industria, sociedad, para poder alcanzar y hacer un cambio. Yo creo que es el momento de hacer acciones sobre este tema tan importante. Totalmente, y en ese sentido yo creo que es muy importante también la corresponsabilidad que tenemos como sociedad. En ese sentido, doctora, ¿cuál es tu recomendación para los ciudadanos que nos están escuchando en este momento y que quieran pues hacer un mejor uso de este recurso? Es súper importante mencionar que la participación individual siempre va a sumar. A lo mejor pensamos que no, pero todo suma, y hay que, digamos, en la medida de lo posible, adoptar nuestro papel, ¿verdad? Ya a lo mejor podría sonar muy trillado, pero hay que ser muy conscientes del agua. Yo a veces pongo el ejemplo de, imaginemos lo que sucede en nuestras vidas un día sin agua, o siquiera unas horas sin el agua para nuestras actividades diarias. Y veríamos cómo es tan importante y cómo afecta todas nuestras acciones en casa, ¿verdad? Desde lavar las manos, a lo mejor tomar un baño, lavar la ropa, los trastes, etcétera. Entonces, si pensamos en ese momento y queremos evitarlo, podemos empezar a hacer un mejor uso de ella, ¿verdad? Poder evitar pérdidas en la casa, ser un poquito más conscientes del líquido, de su uso, tratar de evitar o reportar, por supuesto, las fugas. Si tengo una llavecita en la casa que gotea, a repararla. Si he observado en la calle que también existe una, también hay que poner un poco, digamos, en nuestra labor. Todas las acciones suman. Y es, como decía, una labor integrada, por supuesto, es de todos, ¿no? De la sociedad, del gobierno, de las instituciones, pero sí que podemos hacer un poco ese uso un poco más consciente, y así podemos, quizás trabajando juntos, evitar escenarios que puedan ser adversos, como los que ya a veces ya el año pasado tuvimos algunas experiencias, ¿no? Sobre la importancia de mantenernos con recursos suficientes para que alcance la distribución en nuestra ciudad.
Perfecto, pues es muy importante las dos partes, las acciones que va a tener que hacer el Ayuntamiento de Hermosillo en este caso y también las acciones que podemos hacer nosotros y nosotras como ciudadanía. Le agradezco mucho, doctora Aurora Paz Espadas, que nos haya hablado sobre este tema y cómo estamos en el agua en Hermosillo. Sí, así es. Muchísimas gracias. Al contrario, que tenga un excelente día. Hasta luego.